los exámenes parciales. Algunos de ustedes están en exámenes de retrasadas. Les deseo éxitos y pongan el empeño, ¿verdad? Porque ya este es su último semestre y es necesario que usted mismo se quiera a usted mismo para dar su mejor esfuerzo. Vamos a esperar solo un minutito más para dar inicio, como se los había... gracias, Jacqueline Rosselli, buenas noches, gracias por la manzanita. ¿Qué tal, Orlando? Buenas noches. Así como se los había dicho, ¿verdad? Darles un tiempito para algunos terminar de llegar a su casa, de acomodarse, algunos pues comer algo, ¿verdad? Porque esto así es, o tratar de ir al baño. Hola, Wendy. Hola, Sandy. Buenas noches, licenciado. Hola, Kimberly, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Lee. Hola, Griselda. Buenas noches. Bien, comencemos con tratar de, en nuestra cabecita, como dijera, reconectarnos con lo de la semana pasada, ¿verdad? Porque tal vez es un tema pues bastante nuevo para ustedes, ¿verdad? Porque no habían visto la compraventa mercantil desde esa perspectiva. O sea, es decir, era algo que nosotros hacíamos usualmente, como les dije, y es algo que lo seguimos haciendo usualmente. Vamos a comprar comida, vamos a comprar gasolina, vamos a comprar comestibles, zapatos, ropa de vestir, casual, formal, pagamos el internet, pagamos el seguro del vehículo, etcétera, ¿verdad? Hacemos una serie de cosas, inclusive, pues a quienes nos gusta andar comprando cosas por internet, pues compramos muchas veces en el mercado local, ¿verdad? A través de las diferentes plataformas que hay de acceso, o compramos en el mercado internacional, ¿verdad? Y tal vez sin saber cuáles eran los alcances y cómo era que se trataban esas compras, ¿verdad? Y por qué. Y usted, no, pero ya lo pagué todo y ahora tengo que volver a pagar impuestos, ¿verdad? Bueno, ya aprendimos entonces la semana pasada que hay distintas modalidades a través de las cuales yo puedo hacer compras internacionales. A eso, en los términos contables y los términos de negocios mercantiles, pues se le llama importación. Cuando yo traigo algo de un país extranjero a nuestro país. Y cuando yo envío algo, soy yo quien vende las mercaderías y soy yo quien pues necesita hacerlo llegar a otro país. Eso se denomina exportación, ¿verdad? Entonces, son términos tal vez a los cuales no estamos acostumbrados, sino que simplemente nosotros compramos, ¿verdad? Y ya, así de manera general. Pero nos damos cuenta entonces que las adquisiciones en diversas formas pues implican diversas responsabilidades jurídicas y diversas figuras jurídicas que se pueden utilizar, ¿verdad? Entonces, de eso se trata esta parte de los contratos de enajenación y custodia de mercaderías. ¿Por qué? Porque es bueno conocer lo que circula a nuestro alrededor para poderlo entender, porque si no, pues solo estaríamos dándole vueltas al asunto, ¿verdad? Y sin comprender ninguna circunstancia más. Pues vamos a seguir avanzando, ¿verdad? Solo estoy dando unos minutitos para que la mayoría pueda ingresar, ¿verdad? Entiendo que está en el otro curso y como les dije, pues hay que acomodarse un poquito ahí, no solo llegar a la casa, sino que pues tomar aunque sea un vasito de agua, ¿verdad? Para quienes van en camino, pues por favor ahí tengan las precauciones correspondientes, traten de ponerle coco al camino y no tanto al dispositivo. Escuchen, ¿verdad? Y no se distraigan, por favor, ahí, por si van manejando. Bien, dado esta pequeña introducción y después de este corto saludo, paso a lo siguiente. Dudas o preguntas las podemos resolver en este espacio. A ver, Cristian. Buenas noches, licenciado. Yo le compartía la semana pasada que tenía 2 pólizas a la mano. Sí, es cierto, excelente. Y tengo una en donde un vehículo ingresó por una aduana terrestre y el Incoterm aparece FOB.
Ujú. Y tengo otra en donde el vehículo ingresó por una aduana, venía vía marítima, perdón. Ujú. Ujú. Y el Incoterm aparece CFR. Coast and Freight, nada más. Ujú. Bien, esos dos Incoterms que se utilizaron para esta modalidad o estas dos modalidades de compra y, están regulados en nuestro Código de Comercio, el FOB y el CFR, ¿verdad? Que es así como se identifica internacionalmente, ¿verdad? Eh, el FOB, ¿verdad? Como ya lo habíamos explicado, pues es un término internacional de comercio que se llama free on board. Quiere decir que la persona que le vendió a usted el bien no pagó los impuestos de nacionalización de ese bien, sino que le corresponde a usted pagarlos. Entonces usted ha de haber pagado los derechos arancelarios de importación, así como también el impuesto al valor agregado correspondiente, ¿verdad? En algunos casos puede ser que los derechos arancelarios de importación estén exentos en algunos casos y sobre algunos bienes, ¿verdad? Eso quiere decir que no va a haber pago, pero son cuestiones muy específicas, ¿verdad? En la mayoría de los casos están grabados porque es así como el país, pues, obtiene no solo los recursos económicos, sino también el ejercicio del jus imperium, ¿verdad? Y se manifiesta en el cobro de los impuestos. La otra póliza, esta primera entonces está regulada en el artículo 697 del Código de Comercio, que es una compraventa FOB. La otra póliza que tiene Cristian es una compraventa que en el artículo 704 de nuestro Código de Comercio está regulado solo como costo y flete. Y en los Incoterms lo encuentran ustedes como CFR, Coast and Freight. Entonces, esto significa que de ese bien que Cristian recibió, pues solo se pagó el costo y el flete. Imagínese, Cristian, si eso que usted compró hubiera sufrido algún daño. No había a quien reclamarle, porque solo se pagó el costo y el flete. Ahí no tenía pagado seguro. Si ese fue el que vino por barco, ¿verdad, Cristian? Así es, licenciado. Si ese barco, y Dios lo quiera por las personas que van ahí, ¿verdad? Pero si ese barco se hubiera hundido, por ejemplo, ahí estuviera en el fondo de la mar su mercancía, la mercadería que usted compró, porque ahí no hay a quien reclamarle. Se pagó el costo y se pagó el flete. Pero el fletista, pues en algunos de los casos, por ejemplo, todavía se aplican algunas leyes muy antiguas, que es la gruesa aventura. En la gruesa aventura es cuando la nave, por desperfectos y por preservar la vida, pues trata de conservar, digamos, lo más valioso que es la vida de las personas y se deshace de la mercadería. Ahí hay un reintegro o una recuperación del 10% del valor declarado de la mercadería. Entonces, eso es lo que le paga. No es un seguro. Solo es una indemnización. El seguro es otra cosa. Ahí en la gruesa aventura hablamos de indemnización. De eso se trata esas dos pólizas que Cristian nos tiene. Dado esto, entonces, comprendo que los Incoterms, pues creo que sí quedaron bastante explicados. De todos modos, el material de apoyo, hoy que terminemos el punto contentivo de esos contratos, pues se los vamos a hacer llegar con mucho gusto, ¿verdad? Dado que ya está una buena mayoría, voy a pasar a la presentación. Por favor, quien quiera participar, una vez más, el chat no lo puedo ver sino hasta el final. Entonces les pido por favor que participen de manera verbal. Así es que, David, sí hay presentación para el día de hoy. Solo estábamos tratando de solventar si había algunas dudas. Don Estuardo Santizo, salud. Está con su vasito verde. Bien, vamos a pasar.
vaya, por eso es que recibe la clase bien inspirado. Está bien, está bien. Hay que relajarse, va a llegar la hora de relajarse y poder entender mejor estas cuestiones. Muy bien, vamos a compartir la pantalla para todos, por favor. Bien, aquí estamos en los contratos de enajenación y custodia de mercaderías, ¿verdad? De eso se trata el punto del día de hoy. Ya habíamos platicado esto, la suma, el éxito, la suma de los pequeños esfuerzos repetidos día tras día. No se dé por vencido nunca, ¿verdad? Hoy tenemos la oportunidad de estar en el segundo día de un nuevo mes, así es que creo yo que hay que aprovecharlo con todo, ¿verdad? Usted no se preocupe por el día de ayer, ese día ya pasó, ¿verdad? No se preocupe por el día de mañana, todavía no ha llegado. Viva el momento de ahorita, disfrútelo, ¿verdad? Así es que trate de dar su mejor esfuerzo. Habíamos hablado de los contratos de enajenación y custodia de mercadería y vamos a hablar primero de los de enajenación. Entonces, algunos términos relacionados. ¿Cuáles son estos contratos? Tenemos básicamente 5 contratos básicos, ¿verdad? La compra-venta, el suministro, el contrato estimatorio, el depósito mercantil y el depósito bancario. Ojo con estos últimos 2, porque nos referimos a bienes muy distintos. Habíamos platicado ya acerca de la compra-venta mercantil, que es algo que ya tenemos en la práctica. Un vendedor, un comprador, se transfiere la propiedad y se paga un precio. Dijimos las características de cómo puede ser este contrato. Hablamos de los elementos del contrato y de su regulación legal, ¿verdad? Artículos 695 al 706 del Código de Comercio de Guatemala. Y entonces hablábamos también la semana pasada que hubieron 2 modalidades de contratación, una modalidad nacional que se divide en 3 clases, contradocumentos, cosas en tránsito y la opción de compra. Y las modalidades internacionales, perdón, que se refiere a los Incoterms, que los vamos introduciendo dentro de nuestro conocimiento, ¿verdad? Dijimos que los Incoterms, pues, son los términos internacionales de comercio creados por un órgano de las Naciones Unidas, uno de los muchos órganos de las Naciones Unidas, en este caso la Cámara de Comercio Internacional, ¿verdad? Que ya es una organización, como ustedes pueden ver, muy antigua. Cuando se fundó no se llamaba la ONU, ¿verdad? Como la conocemos hoy. Eso fue después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí se llamaba todavía Liga de Naciones. Entonces, tenía pues esas denominaciones. Pero, sin embargo, instituciones como esta, pues ya existían y no dejaron de existir por, digamos, las guerras que se libraron. Inclusive, esta es creada posteriormente a la Primera Guerra Mundial y tomó más auge posteriormente a la Segunda Guerra Mundial. Los movimientos del globo que nos afectan a todos, pues dan como resultado nuevas cosas, ¿verdad? Bien, los 5 terms dijimos que habían típicos y atípicos. En esta referencia nos recordamos un poquito de la teoría general de las obligaciones, a través de la cual establecimos que los típicos son aquellos que tienen por lo menos sus fundamentos básicos establecidos en un cuerpo normativo, es decir, en una ley, aquí en nuestro país, y los atípicos, que son los que no aparecen en el ordenamiento jurídico, pero que la práctica comercial les da la vida, ¿verdad?, jurídico-comercial que estos Incoterms tienen. Hablamos de que en esa relación de los Incoterms hay 4 medios de transporte usuales: terrestre, aéreo, marítimo y multimodal. Y multimodal dijimos que era la combinación de los 3 anteriores, participando 2 de ellos, o pueden hacerse los 3. Inclusive hay algunos doctrinarios así más, digo yo, más sufridos en ese tema, ¿verdad? Porque el terrestre lo dividen a través de fuerza automotriz y a través de fuerza humana, ¿verdad? Porque saben todavía que en nuestros países de América Latina todavía se ven personas que llevan ahí carretas, ¿verdad? Y si usted no lo cree,
que en nuestro país todavía se dé, véngase aquí tempranito por este lado de la terminal, la zona 4, y se dará cuenta que todavía hay personas que se dedican pues al transporte por la fuerza terrestre. De hecho, se llaman carreteros, ¿verdad? Porque ellos pues son los que impulsan esa carreta. Entonces, pero esa división ya es como demasiado sufrida, digo yo, ¿verdad? No, nos interesa pues tener por lo menos el concepto más general. Ya esas incidencias tienen otras connotaciones, ¿verdad? Y va a desarrollar otra naturaleza. Dentro de los 5 terms tenemos nosotros los primeros 4, que aquí los clasificamos. Estos son utilizados más para transporte marítimo, aunque, dicho sea de paso, como el comercio es tan flexible, excesivamente flexible, pues se pueden utilizar también para cualquier tipo de transporte. No es lo usual, porque para los tipos de transporte multimodal, pues hablamos la semana pasada que hay más Incoterms que se pueden aplicar. Estos son, por ejemplo, los 4 que están regulados en el Código de Comercio, ¿sí? Y que entonces son de naturaleza típica con transporte marítimo, ¿verdad? El CIF y FOB se utilizan también para cualquier tipo de transporte, ¿verdad? Y CFR de igual manera, pero tiene una menor aplicación, tal vez su mayor incidencia es en el transporte marítimo. Aprendimos también que hay de transporte multimodal que van desde la fórmula en que yo compro, poniéndose la mercancía afuera de la fábrica, el vendedor, hasta pasando esto por también la fórmula de comprar y que me lo pongan en el transporte que yo voy a utilizar, que aparte del transporte me lo van a llegar, por ejemplo, hasta la aduana, o que en esa llegada hasta la aduana ya estén pagados inclusive los seguros y los impuestos. También se puede pedir que lo entreguen en una terminal de descarga ya en el país de destino. También se puede pedir que sean entregados en el sitio de descarga hasta donde yo deseo que me hagan llegar la mercadería finalmente, pero no hay pago de impuestos ni gastos de aduana. Y finalmente, la fórmula door to door, que eso significa desde la puerta del vendedor hasta la puerta del comprador, habiéndose pagado todos los costos, gastos, fletes, seguros, impuestos y gastos aduanales, ¿verdad? Es decir, ya yo recibo la mercadería prácticamente nacionalizada, ya solo para disponer de ella para lo que yo considero oportuno, para venderla, para regalarla, solo para promocionarla, etc. Pero ya llegó hasta mi puerta. Yo no tuve que incurrir en ningún gasto, ni tuve que hacer absolutamente ninguna gestión, porque de todo eso se encargó el proveedor que me trajo la mercadería. Entonces tratamos también de hacer una cosa, o de compartirles, perdón, esta gráfica para que vean hasta dónde son los alcances de cada uno de estos Incoterms y de dónde decimos que de la fórmula más sencilla para el vendedor es ex-works, ¿verdad? Es ex-works porque solo se preocupa por producirla, empacarla y ponerla en el patio de su fábrica. Y de ahí usted como comprador pues correrá pues con todos los demás gastos, riesgos, impuestos y otros cobros que se le pueden hacer, ¿verdad? Como los derechos arancelarios de importación en el caso de nuestro país. Y que la fórmula más completa es DDP, ¿verdad? Que DDP, Delivery Duty Pay, que quiere decir que todos los costos, todos los gastos, incluyendo los impuestos y la nacionalización de la mercadería, va a llegar hasta nuestra puerta. Entonces decimos door to door, de la puerta del vendedor a la puerta del comprador. Esa es la fórmula más completa que existe. Bien, eso es entonces la compraventa y sus modalidades, tanto la nacional como la internacional.
Algo que queda muy claro y que el Código de Comercio no regula, de hecho, en una manera tan específica como las modalidades de compraventa de mercaderías a nivel general, es la modalidad interna, y no lo hace en virtud que esa es una práctica diaria y que se basa fundamentalmente en el origen del mismo negocio jurídico civil, ¿verdad? El consentimiento que no adolezca de vicio, el objeto lícito y la capacidad legal de las partes. Dijimos que esa capacidad legal en el mercado nacional se ve relativizada en virtud que inclusive los menores de edad pueden adquirir bienes y servicios o ir a pagar por ellos, ¿verdad? Y la transacción se tendrá por bien hecha, dado que en materia mercantil no se necesita una acreditación como tal para decir que yo actúo en nombre de una persona, sino que se necesita desarrollar los actos de comercio que me den ese sustento. Y a eso le denominamos representación aparente. Tengo las mismas facultades que un mandatario, solo que no necesito hacerlo por constar por escrito, sino con generar los actos de comercio que perfeccionen ese negocio jurídico. Entonces yo digo, aquí tenemos ya una relación jurídica mercantil perfecta. Bien. Dado entonces que ya entendimos el contrato básico de enajenación de mercaderías, y digo básico porque esto es lo más sencillo que hay. Entonces pasamos a complicarlo un poquito. Contrato de suministro. El contrato de suministro es un contrato también típico mercantil en donde existen ya dos categorías de personas, suministrante y suministrado. En este tipo de contrato, el suministrante es el que se obliga por un precio a favor del suministrado de hacerle prestaciones periódicas y continuas de mercaderías o de servicios. Yo no sé si, por ejemplo, la institución donde usted trabaja tienen el servicio de fotocopiadoras con cualquiera de las empresas, Canella, Canon, etcétera, ¿verdad? ¿Para qué les voy a hacer publicidad? Ese servicio a través del cual usted y los demás compañeros de su oficina sacan una cantidad de fotocopias al final de mes, llega un técnico y con los relojes de control que tiene la fotocopiadora, pues determina cuántas fotocopias se sacaron y pues en base a eso va a hacer la factura que se tenga que pagar ese mes a ese proveedor. Ese contrato de estar en ese servicio de manera continua y periódica no es una compraventa. ¿Sí? En materia mercantil se denomina contrato de suministro, porque tiene una naturaleza propia a través de la cual se van a determinar las prestaciones periódicas, ¿sí? Y esas prestaciones periódicas van a estar sujetas a un precio y su excedente también va a estar sujeto a un precio, porque es decir, cuando hablamos de prestaciones periódicas es algo que se va a hacer continuamente, pero que tiene un límite en la cantidad de repeticiones o de veces que las cosas se van a hacer o entregar. Por eso les hacía referencia a las fotocopias, porque usualmente en alguna entidad ahí tienen 5,000 fotocopias al mes. Si consumen o no las 5,000 fotocopias, tienen un precio por esas fotocopias, ¿verdad? Usualmente las entidades entonces lo que hacen es proyectar ese consumo en base pues al historial que van teniendo. Para eso sirven las estadísticas. Y con esa estadística entonces ya contratan el suministro de fotocopiado. ¿Para qué? Para poder tener siempre para su servicio, ¿sí?, equipo de alta calidad, equipo nuevo, porque el equipo con el cual se realizan las fotocopias no es propiedad de la entidad, es decir, no es propiedad del suministrado, ese continúa siendo propiedad del suministrante. Es decir, aquí tenemos 3 elementos básicos, los elementos personales que son el suministrante y el suministrado.
El suministrante es el que se obliga a la prestación del servicio y el suministrado es el que se ve beneficiado o recibe la prestación de ese servicio. En cuanto a los elementos formales, como hablamos de un contrato mercantil, no está sujeto a ninguna formalidad del suministro. Puede constar, por lo tanto, en la forma como las partes gusten, solo y sí, por seguridad jurídica, se aconseja que sea por escrito. En cuanto a los elementos reales, pues las cosas muebles o los servicios y, por supuesto, el precio que se tiene que pagar. Usted, por ejemplo, tiene el servicio de extracción de basura. Usted no compra ese servicio de extracción de basura. Ese servicio de extracción de basura es un contrato de suministro. Ya ve cómo hacemos cosas y no nos hemos dado cuenta de lo que hacemos. Sin querer, queriendo, así como dijo el Chavo del 8, usted ya había firmado un contrato de esta naturaleza y no lo sabía. El suministro de energía eléctrica, el suministro de agua potable. Hay quienes viven en condominios, en apartamentos, edificios de apartamentos, y pues ya no tienen su propio tanque de gas, ¿verdad? Sino que el edificio les provee el gas, pues entonces también tienen un contrato de suministro de gas. La mayoría de nosotros quizás vivimos ahora, porque todas las cuadras de las colonias o de las diversas colonias que antes eran abiertas, ahora todas están cerradas, ¿no? Todas están en un régimen de condómines. El régimen de condómines es que pues usted se sujeta a ciertas reglas. Y dentro de ellas están las rondas de seguridad, que usted llega a la colonia donde usted vive y le van a pedir una tarjeta para ingresar o un tipo de identificación para ingresar. Al que no vive ahí, pues le hacen un proceso de ingreso. Eso también es un contrato de suministro, el suministro del servicio de seguridad. ¿Sí? ¿Ya? A eso nos referimos con estos contratos, entonces, que los servicios o los bienes que se presten pueden ser de carácter masificado. ¿Qué quiere decir? No solamente quizás hay un solo suministrante, pero hay muchos suministrados. ¿Sí? Otro ejemplo claro es el del agua salvavidas. Constantemente hay el agua salvavidas a su casa, a su oficina, a su colonia, donde usted vive, donde usted trabaja, ¿verdad? Y casi que está también monopolizado, ¿verdad? Porque no hay otra agüita pura, ¿verdad? Que llegue a domicilio. Muy pocas marcas, ¿verdad? Las otras marcas, pues usted sí las adquiere en la tienda. Adquirirlas en la tienda, eso sí es comprar. ¿Se da cuenta? Adquirirlo en la tienda sí es comprar. Pero cuando a mi casa pasan mensualmente o quincenalmente, aunque yo no consuma digamos, durante una quincena un garrafón de agua, pero el de las salvavidas pasa a mi casa a tocar la puerta y decir, mire, ¿va a querer agua hoy? No, muchas gracias, hasta la otra semana, ¿no? Eso es un suministro, porque hay una prestación periódica y hay un suministrante y hay muchos suministrados que no compran quizás con la misma frecuencia, pero la entidad vendedora de ese producto ya sabe que en tal o cual lugar tiene una cantidad determinada de producto que va a colocar en una forma continua. Por eso es que se llama un contrato de suministro. Es decir, ¿cuándo y cómo vamos a hacer para identificarlo? Sencillo, muchas veces por el plazo. Este contrato, ¿sí?, tiene un plazo indeterminado, porque simplemente va a finalizar por dos razones. Una, el suministrado no cumple con sus obligaciones, le van a suspender. Si usted no paga el recibo de la energía eléctrica mensualmente, le cortan el servicio. Si usted no paga el servicio, el recibo, perdón, del servicio de agua potable, le cortan el servicio de agua potable. Si usted no paga el servicio de seguridad de su colonia, pues le tocará abrir y cerrar la talanquera, cuando menos, ¿verdad? Sí, le toca hacer ciertas cuestiones que usted tenía delegadas en alguien más. Asimismo, ese plazo puede concluir si la conducta del suministrante denota futuro incumplimiento. Por ejemplo,
Usted ya tenía que todos los jueves pasa el camión de las salvavidas ahí por su casa, todos los jueves y todos los jueves y todos los jueves. De repente ya no pasó. Y ya de repente pasó miércoles, y la siguiente semana no pasó, la otra semana pasó martes, y así un descontrol. Ahí hay un futuro incumplimiento por parte del suministrante. Entonces, el contrato de suministro ya no cumple esa función porque se rompe la periodicidad de las prestaciones que se están dando. El contrato de suministro, entonces, es un contrato a través del cual yo obtengo bienes o servicios cuya característica es que estos deben de ser en forma periódica, continua. Cuando yo estoy frente a la adquisición de una sola vez ese producto, entonces estoy frente a una compraventa. Pero cuando yo lo hago de manera habitual, ojo, no es suministro cuando yo de manera habitual voy todos los viernes a cierto lugar a adquirir, por ejemplo, bebidas espirituosas. Eso no es contrato de suministro. El contrato de suministro tiene que estar identificado por la periodicidad y el consumo continuo de ese bien o servicio, de manera que exista una relación bilateral entre suministrante y suministrado de manera permanente. Por eso es que hay esos incumplimientos, ¿verdad? Y hay esa ruptura cuando el suministrante pues ya no va a continuar con la prestación de ese servicio. Hay productos o servicios que están monopolizados en nuestro país, aunque lo intentan aparentar de otra forma, como el servicio de energía eléctrica, un servicio monopolizado. El servicio de agua potable está monopolizado por las municipalidades. Dicen que no, porque hay tantas municipalidades como municipios hay en nuestro país. Sí, pero de todos modos el servicio de agua potable público depende se le paga a la municipalidad o a la empresa que la municipalidad determine. En el caso, por ejemplo, de la ciudad capital, el municipio de Guatemala, pues pagamos en Empagua, ¿verdad? Todo el mundo le paga en Empagua, ¿verdad? Entonces, claro, habrán colonias donde tienen su pozo propio, entonces no consumen el agua municipal, ¿verdad? Pero el agua municipal es de carácter público y es un servicio en general monopolizado, porque les digo, pública, de manera pública, no lo puede prestar nadie más. El servicio que usted y yo pagamos en la colonia o el condominio donde vivimos, ese es un servicio de carácter privado. Aunque usted diga, la LIC, pero fíjese que allá donde yo vivo, pues hay contadores como esos que coloca la municipalidad. Sí, porque esos son medidores para agua. No hay otros. No hay de otra naturaleza. Vaya a buscar y claro, usted va a decir, pero es que algunos ya no tienen tantos relojitos, algunos relojitos son distintos y en colonias así muy finolis, pues ya son hasta, ¿cómo se llama? Digitales. Sí, pero no deja de tener la misma función, ser un medidor de agua. No hay otra fórmula hasta hoy, ¿verdad? Que al menos que yo sepa. Entonces, el contrato de suministro deben de ser prestaciones de carácter periódico. Un contrato más específico, y pues solo hay un artículo acerca de este contrato, y por eso les digo, es un contrato típico, aunque solo haya un artículo, ¿verdad? Pero ahí está definido todo lo que se necesita saber para poderlo entender. El contrato estimatorio, que nosotros en el argot de quienes ejercen el comercio, ¿verdad? Y quienes trabajan en el tema de ventas también, pues sabrán que lo que se está identificando aquí es la famosa consignación. La consignación es una fórmula de comerciar bienes a través de la cual, pues, existe una persona que es el proveedor de ese bien, a quien le vamos a denominar consignante, ¿sí? Esa persona va a entregarle bienes a otra persona, que bien puede ser un comerciante o un vendedor, y a él se le va a denominar
consignatario. Y entre ambos van a fijar un precio de esas mercaderías, que no es precisamente el precio final de venta, y también van a fijar un plazo para que dicho precio se pague, o bien las mercaderías que no han sido vendidas, pues que se devuelvan. El contrato de consignación es tan versátil que puede ser elaborado entre un comerciante y un no comerciante. Pareciera pues a tono de broma o que le puede resultar a usted pues un poco extraño lo que le voy a decir, pero ahorita ya se está normalizando otra vez, ya el COVID-19 como nos tiene sin mucho cuidado, ¿verdad? No tomamos tantas precauciones como hace 2 años. Y si no, véase usted mismo. Cuando usted llega ahora a su casa, digamos ahorita que es hora de recibir este curso, usted llega, va tan a prisa que ya no se baña, ya no desinfecta sus zapatos, ya no lo bañan con alcohol en la entrada de su casa, ya no se pasa una toallita húmeda en la cara, simplemente entra, va cansado, cansada, va con hambre, va pues con la necesidad de recibir este curso, entonces se acomoda en la sala, en la mesa, en su cama, en su estudio, si es que tiene por ahí, pero ya no está tomando tantas precauciones. Y la vida social ya está cobrando auge, otra vez. Entonces dice usted, bueno, ya, por ejemplo, dice mi hijo o mi hija o un familiar cumple 15 años y hay que pretexto para celebrarlo. ¿Sabe? Cuando haga el contrato de las gaseosas, las bebidas alcohólicas y todo, si usted piensa hacerlo a lo grande, trate de establecer si esa empresa le da la mercadería en consignación. ¿Por qué? Porque en el contrato estimatorio o de consignación, si usted lo quiere ver de esa forma, pues lo que va a suceder es que usted únicamente va a pagar las mercaderías que consuma. Usted dice, mire, déjeme en consignación 20 cajas de gaseosas, ¿verdad? 20 cajas de gaseosas. Y llegan las personas a la fiesta y todo muy alegre y va gaseosa y todo, ¿verdad? Y resulta que pues estuvo muy bonito, todo salió bien y toda la cosa, y cuando usted va a ver al final, sobraron 6 cajas de gaseosas. Si usted las compró, ¿qué va a hacer con tanta gaseosa? Lo único que puede hacer es colapsar sus riñones, ¿verdad? Pero si usted lo tomó en consignación, cuando en la entidad esta a la que usted le compró llegue a hacer la liquidación, usted le puede decir, ¿verdad? Mire, consumimos 14 cajas de gaseosas, vamos a devolver 6, ¿verdad? Porque eran 20 las que se pidieron. Aquí están las 6 intactas y aquí están las otras 14 vacías. Algunas pues medio consumidas, otras totalmente, etcétera, ¿verdad? Algún envase quebrado y cosas así. Pues ahí serán ya las condiciones específicas de cómo se restituyen esos bienes. Pero lo importante es que lo principal es que usted no gastó, porque es un gasto, ¿verdad? Todo lo que hubiese gastado porque compró o adquirió ese bien de una forma más inteligente. Es decir, usted realizó un contrato de enajenación de esa mercadería que no fue una compraventa, sino que fue un contrato estimatorio o de consignación. ¿Sí? Por eso es que los vendedores ruteros de los distintos productos, Coca-Cola, Sabritas, Pepsi-Cola, etcétera, 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 pues continuamente pasan a las tiendas y usted está viendo que dejan producto y se llevan producto. De eso se trata el juego de la consignación, porque el producto se vence. Todos los productos comestibles, absolutamente todos, al igual que los medicamentos, los productos de belleza y todo lo que el ser humano pueda utilizar para su consumo personal, ya sea interno o externo. Lo digo de esta manera porque hay lociones, hay cremas, hay tanta cuestión ahí, ¿verdad? Que se utiliza el gel para el cabello en el caso de los hombres, ¿verdad?
El caso de las damas, pues es mucho más porque utilizan más cosas, bienes para verse más guapas, ¿verdad? Entonces, pues de todo, ¿ah? Y los alimentos ya no digamos, pero todo esto tiene una fecha de vencimiento, o sea, en donde el fabricante se libera de responsabilidad. Pero en el caso de los alimentos, pues ni modo que usted va a la tienda y le dicen, como, así somos los chapines, ¿no? Chino, fíjate que los Totrix que me llevé estaban rancios, ¿no? Tráelos y te los cambio. Ah, la buena onda, Chino, dice usted. No, es que él, con usted celebró un contrato de compraventa, pero con el proveedor de esa golosina celebró un contrato de consignación o un contrato estimatorio. Dentro de las condiciones de ese contrato es que el bien o el producto que se está comercializando cumpla realmente con poderse consumir. Entonces, por eso es que usted se lo devuelve y se lo acepta de vuelta. Y le da otro, ¿verdad? Que ya está en buenas condiciones. Pero ese que está en malas condiciones, inclusive él lo conserva y cuando el vendedor llega, le dice, mire, yo vendí este, pero salió malo. Y aunque ya se lo haya pagado, el vendedor se lo restituye por uno en buen estado. De eso se trata el contrato estimatorio. Es decir, en el contrato estimatorio entonces tenemos como elementos el consignante y el consignatario, ¿sí? Ya sabemos entonces que el consignante es quien entrega las mercaderías y el consignatario quien las recibe y quien posteriormente pues va a pagar el precio de las vendidas o utilizadas y a devolver las que no fueron utilizadas. Como todo contrato mercantil, no está sujeto a ninguna formalidad. En cuanto a los elementos reales, la cosa y el precio, ¿verdad? A eso se refiere. ¿Cuándo termina este contrato? Pues fácilmente, cuando finalice el el plazo para el cual fue pactado. Y antes del vencimiento, sí y solo sí, el consignatario ha vendido todas las mercaderías y paga el precio. ¿Hay consignaciones de diferentes naturalezas? Sí. Usted, por ejemplo, que pretende cambiar su vehículo, que está en buen estado, ya pasó por alguno de los predios de vehículos y entonces le dijeron ahí, ¿sabe qué? Le vamos a recibir el suyo, ¿verdad? Cuando lo vendamos, le damos el otro, a menos que usted lo enganche, ¿sí? Entonces, esa consignación también es posible. No se fija tampoco ningún plazo, sino que como única condición es la venta del bien. Pero aquel vehículo no pasó a propiedad de ese predio de vehículos, sino que únicamente lo recibieron. ¿Para qué? Para poder comercializarlo y poder entonces no deshacerse de su capital, sino que al recibir el precio que paga quien lo compra, también le pagan a usted. De eso se trata la consignación. Ellos no le compran el vehículo, sino que más bien tratan de venderlo, porque usted no tiene el tiempo ni la paciencia para estar en ese negocio, porque un vehículo no es como el pan, ¿verdad? El pan se vende todos los días, o las tortillitas, ¿verdad? Pero un vehículo o cualquier otro bien, paciencia quiere muchas veces el comercio, ¿verdad? Porque no todos los días se vende de la misma forma. Es decir, entonces, el contrato estimatorio, el contrato de suministro y, por supuesto, el contrato de compraventa, nos estamos refiriendo eminentemente a contratos de enajenación de mercaderías, porque se está transfiriendo la propiedad de una persona a otra. Claro, las modalidades son diversas. En la compraventa, pues es la transmisión pura y simple. Usted quiere el bien, el servicio o la cosa, digamos, así como hablamos los abogados, entonces lo que tienen que hacer es pagar el precio. ¿Qué forma de pago utilice? Eso ya no es un requisito esencial de la compraventa. Ahora hay tantísimas fórmulas de pago, ¿verdad? La común y corriente, que es el efectivo, ¿verdad? Constante y sonante, el cash, ¿verdad? Pero también puede pagar con su tarjeta de débito, puede pagar con su tarjeta de crédito, puede pagar a través de bisacuotas, puede pagar a través de un extrafinanciamiento. Ya ve, tanta fórmula que hay. Pero básicamente el contrato es compra-venta. En el contrato de suministro estamos adquiriendo bienes o servicios, pero la
característica que tiene este contrato es que hay una prestación periódica y que hay una reciprocidad de ambas partes en cuanto a quien solicita y recibe esa prestación y a quien da u otorga la prestación. Es decir, hay una relación de carácter bilateral. Y en el contrato estimatorio, que es otra fórmula para poder transferir la propiedad de bienes, no se puede hacer contrato de estimatorio o de consignación de servicios. Es imposible. No se puede. Los servicios no pueden estar sujetos al contrato estimatorio. Ojo por ahí, pues, pónganle coco a esas cosas porque después se vuelven preguntas de examen. Estos 3 contratos, entonces, son para la enajenación de las mercaderías. Ahora bien, también dentro de los contratos mercantiles está el depósito. Y ojo aquí, estamos nosotros fundamentados en los artículos 714 al 716 del Código de Comercio refiriéndonos a bienes. Por eso dice, y hasta está con letras rojas y en negría ahí en la diapositiva, resaltado más, recibe una cosa que le confía. Cosa. Es decir, cualquier tipo de bien mueble o de otra naturaleza que no sea dinero. Un contrato de depósito mercantil, el depositario recibe del depositante con la obligación de devolver cualquier cosa que no es dinero. Por ejemplo, el chino de la esquina que pone su ventecita ahí de pollito y papas fritas y usted le dice, chino, yo tengo espacio en el garage, si querés ahí dejas tu carreta. ¿Y cuánto me cobras? Dame 100 pesos al mes. Perdone, usted hizo un contrato de arrendamiento en ese caso, pero si usted no le cobra, hizo un contrato de depósito. Él va a depositar y al día siguiente pues va a querer que le devuelva las cosas tal cual, la carreta con todas sus hornillitas y su cilindro de gas y todo. Si le falta algo, el responsable va a ser usted, porque le confió una cosa con la obligación de devolverla. Usted no se puede quedar con ese bien. Es decir, en el depósito mercantil, ¿sí? La mercadería, digamos, en la mayoría de los casos, es lo que se entrega para su resguardo. Por eso es que hay, o se han proliferado ahora las mini bodegas, ¿verdad? Por muchas partes de nuestro país, ¿verdad? Y usted también puede ver los almacenes generales de depósito. Esos son depósitos de carácter mercantil. Supongo que en los títulos de crédito, quienes dio clases a ustedes de títulos de crédito, les habló de el título de crédito del certificado de depósito y el bono de prenda, la diferencia entre estos dos y para qué sirven, ¿verdad? Entonces, cuando se concreta un certificado de depósito, estamos hablando acerca de un depósito de carácter mercantil, cualquier cosa que no sea dinero. El depósito de carácter mercantil, entonces, hay 2 personajes, el depositante y el depositario. Las cosas, los elementos reales, puede ser de cualquier naturaleza. Mercaderías, joyas, títulos de crédito, títulos, valores, cualquier objeto de valor o valorable, siempre que no sea dinero. Insisto, siempre que no sea dinero. El depósito mercantil, si es formal, debe de constar por escrito. ¿Por qué? Se establecen en el depósito mercantil las condiciones, principalmente cuando se deba de restituir el bien por si este es susceptible de sufrir algún tipo de deterioro, principalmente. Entonces, por eso es que este contrato debe de constar por escrito. Y como estamos en un mundo mercantil, se termina este contrato
con la restitución del objeto, la devolución, la terminación del plazo o la devolución por imposibilidad de continuar con la custodia, que no es lo mismo que la devolución que hace el depositario, porque la devolución que hace el depositario es de carácter voluntaria a solicitud de parte. En cambio, la devolución por imposibilidad de continuar la custodia tiene una causa justificada. Ojo que también hay aquí terminación del plazo, y si usted no va a recoger sus cosas, pues ya sabe, así como, por ejemplo, usted paga el servicio de lavandería y le dicen, para el jueves está su ropa. Usted no la va a traer el jueves. ¿Sí? Entonces también en ese mismo ticket que le dieron a la lavandería, dice, después de 30 días de vencido el plazo en que debió recoger sus mercaderías, sus prendas, si no las viene a recoger, la empresa podrá disponer de ellas. ¿Por qué? Porque ahí se terminó el plazo de ese depósito. Entonces, pues tampoco van a guardar las cosas hasta la eternidad, ¿no? ¿Ya? Entonces hay una terminación de ese plazo y por supuesto que ¿quién va a querer tener bienes guardados si los puede vender? Entonces hay que tener cuidado cuando nosotros hacemos esa clase de gestiones realizadas. ¿Por qué? Porque, perdone, pero en un contrato mercantil no precisamente va a ser como es un contrato civil. Un contrato mercantil puede ser una cláusula dentro de un contrato, y por eso le explico lo de la lavandería, porque usted lo que llevó como relación primaria es el lavado de su ropa, pero dentro de ese lavado de su ropa, ¿verdad?, existe una cláusula de depósito y una cláusula de poder disponer de esos bienes que, pasado el plazo en los que usted lo debiese haberse presentado para retirar sus objetos, no se presentó. Ahí empieza a correr un plazo de depósito y al finalizar ese plazo de depósito se puede disponer de esas mercaderías. De igual forma, sí. Perdone, tengo una duda. A ver, ¿quién habla? Perdón. En este caso, le saluda David Adonías. A ver, David. En este caso, ¿se pueden considerar también como el contrato mercantil en las cajitas de seguridad que tienen los bancos? Sí, y solo si usted no deposita dinero en ellas. Sí, las cajitas de seguridad. De dinero, ya no es un depósito mercantil, sino que es el siguiente, y perdón, solo me voy a adelantar una diapositiva y regreso, sino que es el depósito bancario, porque recibe dinero. Lo que le está confiando en esta cajilla de seguridad es dinero. Entonces es el depósito bancario, no es depósito mercantil. Una vez sea dinero, de cualquier país, de cualquier forma, ¿sabe por qué? Porque ahí se recuerdan que en nuestro país está vigente la ley de libre comercialización de divisas. Divisa se refiere a cualquier otra moneda que no sea el quetzal, cualquiera, ¿verdad? No solo al dólar, cualquiera. Entonces, si es dinero lo que usted deposite en el banco, aún sea en una caja de seguridad, ese no es un depósito mercantil, es un depósito bancario. Porque la condición del depósito bancario, ¿sí?, es que no sea dinero. Como elemento es que no sea dinero. Si es dinero, es depósito bancario. Ok, ¿sí? Gracias, licenciado. Muy bien. ¿Estamos muy claros? Sí, gracias, licenciado. Vaya, para servirle. Pues entonces pasamos al depósito bancario. Licenciado, buenas noches. Disculpe la interrupción. Le habla Jefferson López. ¿Qué tal, Jefferson? Cuénteme. No sé si podría brindarme un ejemplo de cómo sería un depósito, porque no me quedó muy claro. O sea, ¿cuál es el beneficio que traería con eso? ¿Qué cosa? Al depositante, ¿cuál es el beneficio que tendría? El resguardo de sus bienes. ¿Y al depositario? Obviamente el depositario le va a cobrar por ese resguardo. En materia mercantil, por eso les ponía el ejemplo de las bodegas, ¿verdad? Usted es comerciante, ¿sí? Y usted tiene un local comercial.
pero resulta que ahorita con lo de la pandemia, usted vio una buena oportunidad en las mascarillas, por decir algo. Y en un principio, pues chicas, las mascarillas se vendían como pan caliente. Usted dijo, compro más y se vendieron y compro. Pero en un momento donde pues la pandemia tuvo una curva descendente y usted había mandado a pedir 4 furgones de mascarillas. En su local comercial, sí, claro que tiene espacio para poder acomodar y todo, solo le caben 2 furgones. ¿Sí? Y usted mandó a pedir 4. Entonces, ¿qué necesita? Pues arrendar un espacio donde pueda usted resguardar esa mercadería. Entonces usted acude, por ejemplo, a otra persona de la par y le dice, mire usted que tiene ahí bastante espacio en su bodega, ¿será que me da chance para guardar ahí 2 furgones de mascarillas que me vienen? Sí, está bueno, yo te cobro, dame unos 300 quetzales, ahí te lo mantengo, no tengas pena, ahí está bien seguro. Pero usted no le va a ir a pedir que le devuelva los 300 quetzales si algo sucede. Usted le va a pedir que le devuelva los 2 furgones de mascarillas. Por ejemplo, el local, perdone, pero uno tiene que dar una historia así muy, muy exagerada, tal vez extremista, pero el local del otro se quema. Y ahí estaban sus 4 millones de mascarillas que usted tenía que vender porque si ya las compró. Y estaban ahí resguardadas y usted le está pagando. Entonces, ¿qué obtiene usted? Pues la seguridad de que su producto está en un lugar pues adecuadamente resguardado y que no se va a perder y usted va a poder disponer de su producto cuando así lo necesite. Y el otro pues va a recibir en compensación por tener allí resguardado ese producto cierta cantidad de dinero. Por eso es que el depositario, ¿sí? Siempre le va a cobrar de alguna forma u otra. Y usted, fíjese que sí es cierto lo de las mascarillas, pero no me cobró nada. Su par de cajas le di. No le cobró, ¿está seguro? Claro que sí, lo que pasa es que no le pagó en dinero. Eso se llama trueque. A usted le están dando un espacio donde resguardar sus bienes y el otro pues se queda. 2 cajas sería nada, ¿va? Pero una de sus 10 cajas le va a decir, déjame unas 10 cajas de mascarillas, pues, y ahí estamos. Eso se llama trueque. Usted está resguardando sus cosas y él está obteniendo a cambio pues un bien que le es útil. ¿Estamos? Sí, licenciado, muchas gracias. Perfecto. En el dinero, van a decir ahorita, pero los bancos no cobran por tener el dinero depositado. Claro que no cobran, pues, pero le sacan el jugo a ese dinero. ¿O usted cree que usted fue a depositar hoy 10,000 quetzales a su cuenta de banco? Usted vaya a la interioridad del banco, si así se pudiera, y va a ver si realmente esos 10,000 quetzales están en su cuenta. Perdone, pero no están. Eso se va a un fondo común y el banco le da vueltas a ese dinero. ¿Por qué cree usted que hay bancos que quebraron y que las personas han demandado a los bancos? Ahí está el caso de Bancafé, que todavía está en los tribunales de justicia. Y los personeros del banco están presos. En algunos casos, pues no tienen razón, porque también lo que las personas adquirieron con el banco fue un certificado de inversión. Ya los vamos a ver más adelante. Y voy a explicarles bien por qué yo afirmo que no tienen razón, están demandando al banco. Es que lo que yo invertí en el banco lo hicieron mal y yo perdí todo mi dinero. Sí, perdone, pero lo que usted tenía no fue un depósito. Fue un certificado de inversión. Es muy distinto. Un certificado de inversión, un certificado de depósito. En el certificado de depósito recibe el dinero que le confía el depositante con la obligación de devolverlo cuando usted lo requiera. Pero usted tiene depositados ahorita los dineros en el banco, su sueldo. Y usted usa el cajero automático. Usted va a decir, yo puedo sacar cuando a mí se me dé la gana. Perdone, pero no es cierto. El día que se le dé la gana, sí, pero la cantidad que se le dé la gana, no. Porque los cajeros automáticos tienen un límite. En algunos casos, cuando nosotros no suscribimos bien ese contrato de ATM, ¿verdad? Automatic Transfer Machine, ¿sí? Que es la máquina que nos dé el dinero, así se llama el contrato de ATM. Es un contrato atípico, ¿verdad? Ya los vamos a ir viendo también.
nosotros no fijamos la cantidad de dinero que podemos retirar diariamente del banco. El banco no la fija a nosotros. ¿Por qué? Pues podemos hacer quebrar un banco entre todos. Imagínense que todos tuviéramos la capacidad de ir a sacar dinero en este instante y sacáramos 10,000 quetzales, las 180 gentes que estamos aquí juntas en este curso. ¿Cuánto dinero sacamos de un banco? Multiplique 180 por 10,000, que es 1.8 millones, ¿no? ¿O me equivoco? ¿O son 18 millones, no? Pues ahí haga usted los números, pero imagínese qué es eso para un banco. Ya es un golpe fuerte, ya no es lo mismo, ¿verdad? Los retiros de 2,000 quetzales que usted lo van a ir sujetando, que usted pudiera sacar la cantidad que se le dé la gana. Por eso es que el banco utiliza el dinero que yo lo deposité hoy, ¿verdad? Mis 10,000 quetzales, en ese mismo ratito llegó otra persona a hacer un préstamo al banco de 10,000 quetzales, los que yo depositaba él se los dieron. El banco lo que le vende es dinero, por eso es que cobran intereses. Usted dice, yo compré la casa en el Banco Industrial o en el Banco GIT. Perdone, el banco le vendió a usted el dinero que usted no tenía para poder comprar su casa. De eso se trata en los negocios del dinero. Por eso es que también la tarjeta de crédito es dinero. Y le cobran una tasa de interés tan alta porque lo que le están vendiendo es el dinero que usted no tiene disponible para comprar esos bienes o servicios. Aquí hay un error en la diapositiva porque estamos hablando del depósito bancario. A diferencia del depósito mercantil, en el depósito bancario hay 3 elementos personales. Como usted puede ver, el depositante, el depositario y los beneficiarios. Los bancos le solicitan a usted, cuando usted va a abrir una cuenta de depósitos monetarios o de ahorro o de otra naturaleza, por ejemplo, de depósitos a plazo fijo, que usted designe un beneficiario. El banco está pensando que usted se va a morir. Perdone con la crueldad que se lo digo, pero es la verdad. Entonces, para el banco evitarse ver o estar en medio de una situación engorrosa, no le entrego el dinero a nadie, mejor le dice a usted, designe a quién se lo deja. Y entonces cuando las personas llegan a reclamar el dinero, mire que era mi marido y me dejó el dinero. Perdone, pero él dejó de beneficiario a otra persona que no es usted. Pero yo soy la esposa, pero no es la beneficiaria. ¿Usted podrá pelear eso? No. La ley de bancos permite que las personas en sus operaciones para con los bancos puedan designar beneficiarios y a ellos son a los que se le van a entregar el capital, los intereses o la redituación que tenga ese capital allí enterado. Por eso es que en este depósito bancario los elementos reales es el dinero y la tasa de interés. Estos depósitos bancarios obran por escrito, ¿sí? Hemos llenado inclusive esos formularios de la IBE. Eso es por escrito. Que no pidamos copia, eso es algo muy distinto, ¿verdad? Pero sí se tiene esa determinación. Finalmente... Ya no existen los formularios de la IBE, Lick, solo para confirmar ahí. Ahora cada banco tiene su sistema de formularios que se llama... no recuerdo el nombre, pero ya los formularios de la IBE ya dejaron de existir. ¿Y para dónde va la información que recaba el banco? Cuando aperturan cuentas, son los formularios realizados por el banco, pero ya no se llaman IBES. No, pero sí. Cuando se van a reportar transacciones inusuales o transacciones sospechosas, sí son los formularios de la IBE, pero correcto, donde se registran donde se hace la apertura de la cuenta ya no se llaman IBES. Ya no es de la IBE. Ya no es de la IBE, son de cada banco. Excelente, pero sí se hace por escrito. Sí se hace por escrito. Eso es lo que más nos interesa, ¿verdad? Ya lo demás, pues es una cuestión puramente de fiscalización o de control. La Intendencia de Verificación Especial, pues es un policía estatal, ¿verdad? A través del cual controlan que nosotros no tengamos más dinero del que debemos de tener, ¿verdad? De eso se trataba, igual cuando así lo hacían en los formularios de la IBE, ¿verdad? Pero ahora, pues ya
ha cambiado la política. Muchas gracias por su aporte. Bien, la terminación de un contrato de depósito bancario, insisto, vamos a corregir esta parte del material, pues se da por 3 razones. El titular fallece de la cuenta bancaria, el titular la cancela o, de conformidad con la ley de bancos, se da una cancelación por inactividad. Recuérdese que la ley de bancos establece que por el transcurso de cierto plazo, sin que su cuenta bancaria pues tenga algún movimiento, el banco tiene el derecho a capitalizar ese dinero porque le está prestando un servicio. ¿Cuál? El de depósito. Como le dije, le da la vuelta al dinero y usted y yo no lo vemos, ¿verdad? Pero así es como se hace. Yo lo fui a depositar, usted fue a pedir un crédito para un vehículo, o usted lo depositó y yo pedí un crédito para comprar un bien inmueble. Como sea, el banco, el negocio es la colocación del dinero. Bien, aquí nos quedamos entonces con estos contratos de enajenación y custodia de mercadería. Eso quiere decir que hoy nuestra bolsa de artículos ya creció un poquito más. O sea, ya vamos desde el 669 que comenzamos, ¿verdad? ¿Se recuerda usted con la teoría general de las obligaciones mercantiles? Ya vamos por el 716. Y también a eso hay que sumarle del 1 al 5 y del 41 al 44 de la ley de bancos, más todo lo relativo a los Incoterms. Le voy diciendo que va a tener que ir estudiando porque la bolsa va a seguir creciendo. Bien. A ver, pues, vamos en orden. Linda Michelle, cuénteme. Gracias, buenas noches. A mí me quedó una duda respecto al tema de los beneficiarios, porque... Perdón, otra vez. Con el caso de los beneficiarios de la cuenta. Ajá. Porque se puede dar el caso, licenciado, en que al momento de la apertura de un producto, en este caso una cuenta puntualmente, ajá, por error, la persona representante de servicio al cliente no consignó el nombre del beneficiario, dejó ese campo en blanco y nunca se guardó esa información porque la persona encargada de realizar la gestión no lo guardó. Ajá. Pero en caso de que esta persona fallezca, el titular de la cuenta, ¿quién sería la persona obligada a reclamar ese dinero? O sea, teniendo en cuenta que el titular está casado y se casó bajo el régimen de comunidades gananciales. Ok. Entonces, la esposa sería la persona facultada para poder exigir ese bueno, comencemos por una cuestión, mi estimada Linda. El dinero, como cualquier otro bien del causante en ese caso, es decir, la persona que falleció, quedó intestado, es decir, no quedó con disposición a quién se le iba a beneficiar o quién lo iba a obtener.